en nuestra ceremonia. En ella también vamos a pedir, porque el día de mañana nuestro Lamien les vaya bien en sus trámites. A las familias de Lamien, Huaychafe y Collillo, que lo han tramitado durante 2 meses para darle una respuesta. Vamos a pedir que ojalá mañana ya esté resuelto el tema y los Lamien estén conformes con la resolución. También, por los Lamien de Huayculmapu, que en estos momentos también están en huelga de hambre, también la idea, en pocos minutos más va a llegar su Huarquén, que viene viajando, ya está por entrar a Santiago ya. Así que a mitad de camino el Lamien nos va a alcanzar para entregarnos el mensaje. Recordemos que esta marcha la convocó la comunidad Huayculmapu y también la convocó la familia Mendoza Collillo. Acá está Huarquén, que representa a los hermanos. Y también tenemos que hacer fuerza, hacer Nehuen por nuestra gente, por la justicia para nuestro pueblo, por justicia para nuestros huaychafes que fueron asesinados.
seguir tomando justicia, tanto por el Huichafi Colleo, por Matías Camineo, por Lemón y por todos los Huichafis que han fallecido a contar de la historia también. Ahora escuchamos las palabras de nuestro Lamien Huerquén, que le pongamos atención también porque mañana es un día muy importante para ellos y mañana también necesitan de todo nuestro apoyo. Yo le agradezco mucho la presencia de usted, mapuche y no mapuche, simpatizante de la causa de nuestro pueblo. Hoy en día esta marcha está convocada por todos los mapuches que han sido fallecidos por carabineros que lo han asesinado en nuestra zona de la Araucanía. Y también por todos aquellos que están presos en este minuto en distintas cárceles del país. Ellos nos los encarcelan por ser delincuentes, como lo ha catalogado en todo último tiempo el gobierno, los fiscales. Nosotros, como todos mapuches, reclamamos nuestros derechos y por eso los encarcelan. Pero sin embargo, las autoridades de este país, ellos sí tienen el privilegio de ser ladrones y prófugos de la justicia, como es el presidente Piñera. Y hoy en día también estamos pillando las mentiras y los montajes de los fiscales. El fiscal Chamorro hoy día fue inhabilitado de los casos en la que llevaba acusando a Cristian Levinao de la comunidad Rayel Mapu de Los Locos, a Fernando Millacheo de la comunidad Sequenco, a Guido Bahamón de Gallardo, que también es un simpatizante que corresponde a la comunidad de Los Locos, Rayel Mapu. Hoy en día el fiscal ya no tiene peso, no tiene argumento. Y por eso nosotros creemos y vamos a seguir creyendo en nuestra fuerza que ustedes mismos los dan. Y como les decía anterior, que nosotros reclamamos nuestros derechos a la cultura, el derecho a vivir dignamente, sobre los fiscales que son impulsados por el Ministerio del Interior de este gobierno. Y como mencionábamos de los peñas asesinados, no tan solo ellos han sido asesinados, sino también los que han estado en huelga de hambre, que han tenido muerte silenciosa. Y son mismos responsables el Estado de Chile. Por eso, Peña y Lamien, nosotros no tenemos que dejar de luchar, de reclamar, de luchar por lo que nos corresponde como mapuche. Ser libre. Tenemos una nación en la que el Estado de Chile no lo ha querido ceder. Los transnacionales se vienen a apoderarse en la zona de la Araucanía, a apoderarse de todas las riquezas que el mismo pueblo mapuche tiene. Las grandes forestales tienen bastantes recursos para seguir poniendo más dinero para los carabineros, pero nosotros no lo vamos a bajar, Peñi, no lo vamos a cansar. Nosotros vamos a seguir reclamando nuestros derechos por nuestra tierra, por nuestra cultura y un derecho a la libre expresión. Por eso, Peñi, nosotros estamos acá. No tan solo eso, también porque el Peñi Jaime Mendoza Collío hace 3 años que lo asesinaron y todavía no ha habido una resolución en cuanto a la causa. El asesino que asesinó a Jaime es un cobarde y anda libre. Es un cobarde que está libre y el Estado lo protege. Por eso nosotros decimos que el Estado es asesino, son corruptos, son ladrones. Pero sin embargo nosotros reclamamos los derechos que nos corresponden, lo acusan de antiterrorista. Y eso es mentira, todos sabemos. Peña y Lamien, hay muchas cosas que no se ven en la Araucanía.
Hay muchas cosas que están pasando en este minuto. Nosotros ya estamos cansados de mentiras divinas del gobierno y de todos los gobiernos que han pasado. Y por eso nosotros, en nombre de Jaime Mendoza Collío, en nombre de Matías Catrileo, Alex Lemun, las comunidades se van a volver a levantarse. Hay mucha la represión en la Araucanía. Nosotros también tenemos derecho a vivir libre, sin estado de sitio, sin militarización en la zona. Por eso nosotros, yo personalmente, como huerquén de la familia Mendoza Collío, le agradezco mucho su participación, su acompañamiento, en que lo han hecho a nosotros, no tan solo por eso, sino también por los que están presos. Y en este minuto también hago un llamado al gobierno, aunque no estoy, yo sé que andan infiltrados. Yo sé que hay muchos infiltrados en esta convocatoria. Y que le lleven un mensaje a su jefe, que suelten a todos los presos que están presos, los comuneros de la comuna de Arcilla y a lo largo de la región. Ellos son inocentes, están buscando nuevas estrategias, acusándolos de delincuentes que saquean las casas, siendo los mismos afectados son los que se hacen autoatentados para después acusar a los mapuches, tal como pasaron los bomberos en Arcilla que les quemaban al dueño René Urban, al dueño latifundista, supuestamente el dueño de los territorios, que es mentira. Es de otro país, pero se vienen a mandarse las partes. Todos sabemos que eran los mismos bomberos los que le quemaban su cultivo y posteriormente le echaban la culpa a los mapuches. Eso es mentira y muchas mentiras más que tienen escondidos. Ellos sí son mentirosos, Peña y Damián. No le creamos las mentiras que ellos dicen. Es tan grande la mentira que a base de puras mentiras ellos están en el poder. Pero algún día nosotros tenemos la esperanza, Peña, de tener un pueblo libre, sin Estado, sin gobierno. Ojalá podamos algún día recuperar la autonomía de nuestro pueblo mapuche. ¡Barra Chihuahua! ¡Barra Chihuahua! Bueno, acá en Damián nos ha pedido que se hable un poco de lo que está ocurriendo y más justamente con lo que dijo el huerquén de la familia Mendoza Collío. Yo en representación en parte de la familia Catrileo Quesada y también desde lo que nos ha tocado vivir en los últimos en este último mes, en el sentido de la represión tanto policial ejercida por el Estado chileno. Bueno, queremos darle el apoyo por una parte a la familia del Damián Jaime, si bien nuestra experiencia dice que la justicia chilena en Damián no existe. No existe porque aparte de tramitar a la gente, a las familias por meses y meses, para que al final con mucho se logre que el asesino sea condenado, en este caso el carabinero Jara, que mató a Damián Jaime, como todos sabemos, a lo más irá a ser declarado culpable, a lo más irá a quedar con una firma por ahí que nunca se sabe si al final realmente está cumpliendo condena o no. También creo que es importante hacer mencionar eso. En el caso del asesino del Matías, es condenado, es reconocido la responsabilidad que al Estado chileno le caben los hechos, sin embargo nosotros como familia ni siquiera tenemos la certeza que esté siendo su firma mensual. Entonces estamos frente a un Estado que no responde por sus actos, que no es transparente como ellos dicen, que solamente vela por los intereses del capital. En definitiva, están al servicio de los latifundistas, como decía recién el Damián, con toda su gente a disposición. Y nosotros tenemos que estar claros, si bien es cierto, los medios son fuertes, hay que estar preocupándose constantemente de informarse de lo que ocurre en el Gualmapu,
de cómo están siendo constantemente reprimidos los Lamien y de cómo van los casos de todos los huichafes y todos los casos de los presos políticos también. Eso sería principalmente Lamien y un fuerte apoyo si usted me puede a la familia de Lamien Jaime. Bien, vamos a continuar. Bajito, vamos a ir a tribunales a gritar un rato. Mapuche por luchar,
Gracias.